Víctor Torres. Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos de regreso. Aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa en esta tercera emisión de este miércoles 29 de noviembre, prácticamente casi ya dejando el penúltimo mes del año. Entramos a la recta final de este 2023 y en la mesa saludamos a los compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros y por supuesto buenas noches al auditorio. Aquí estamos también con Juan Ordorica. Juan, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia. Un saludo. ¿A quién? A Diego Cázares. Te voy a explicar por qué. Porque hoy salió Spotify las listas de los más escuchados, lo que más escucha uno. Sí. Y el señor Cázares puso número 1 a la mesa de análisis en Spotify. Hombre, o sea, él en sus más escuchados, sí. Número 1 está en su lista de más escuchados. Sí, entonces hay que mandarle saludos. Cázares, pues muchas gracias por eso. Sí. En realidad, pues, nos honra. Sin palabras te quedas. Sí, no, es que no hay ni qué decir. Gente, no. Sí. Agradecimiento. Desbancamos a... O sea, él en su desbancamos a Armando Ojeda de sus canciones. Disponible en Spotify. En iTunes, ¿verdad? Sí. Bien merecido el saludo al señor Diego cómo Cázares, no, porque Diego nos escucha Cázares, muchas gracias. número 1 en su lista de Spotify. Muchas gracias, sí, y espontáneo además, gracias. Bueno, y de las regalías bueno, de eso luego hablamos, de las regalías. No te burles de ese pobre. No, ¿cómo crees? Armando Ojeda, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, que esta noche les sea excelsa a todos ustedes, compañeros, y al auditorio que amablemente nos sigue también. Gracias, igualmente Armando, gracias. Bueno, pues vamos a hablar de, ¿qué podemos decir? Un partido venido a menos. No se irán a molestar por eso, yo creo que no, es una realidad. En el Congreso del Estado, pues el PRI ya prácticamente no tiene presencia, se acabó. Es como la canción de los perritos, Víctor, de los 8 que tenía ya nomás me queda uno. Sí, yo me lo sabía con puerquitos. No, pues era con perritos, ahora también la puede hacer con diputados. O sea, eran 8 de los 8 diputados, sí. Ya nomás queda uno. Y, a ver, los procesos de extinción no se dan de una, son poco a poco, ¿no? Al final el PRI fue cayendo en eso que los partidos políticos temen, que es las desbandadas por la toma de decisiones. Hubo una decisión al interior del partido, algunos fueron expulsados, otros fueron renuncias, otros se fueron yendo, y la última de las salidas fue la de Sergio Mario Arredondo, a quien yo debo de reconocer que no se fue en la desbandada junto con los otros, no se fue a formar, no se fue ahí a subir al templete donde Chuy Valdés decía que no se escuchan los chiflidos de la militancia, ¿no? No. De Morena. De Morena, ¿no? Él más bien se va ante la llegada del partido sinaloense. ¿Por qué? Porque él está desde la Comisión de Fiscalización presentando sendas quejas que dieron paso a la investigación que tiene la Fiscalía y que derivó en carpetas de investigación que están delante de un juez. Y él ha tenido expresiones públicas por diferentes medios, incluso ha firmado desplegados, pidiendo la transparencia en la universidad, pidiendo apertura en la universidad. Y entonces, cuando de pronto su partido político decide sumar al partido sinaloense, pues es evidente que no pueden estar en un mismo lugar, y él decide, creo, de manera digna, separarse de ese grupo parlamentario, de ese grupo político, que además en este momento pues está aliado con el partido sinaloense. Eso es. Juan. Sí, bueno, ya el PRI, por primera vez en la historia, desde que el PRI es PRI, se quedó sin bancada en el Congreso del Estado de Sinaloa, se murió, un requiem y adiós. Ya no hay no hay en el Congreso una bancada del PRI, y el que queda, el señor de la Rocha, pues no es priista, es un invitado de la ciudadanía que entró por el PRI en una posición plurinominal, y en estos momentos pues detenta, digamos, la última posición del priismo en el estado de Sinaloa en lo que respecta al Congreso. Ya no más. Ahora, esta última, digamos, la última salida de Sergio Mario
Arredondo, donde aduce que llegó, sale porque no está de acuerdo. Nada más te quiero hacer una acotación, perdón. Ayer que comenté que Javier de la Rocha no era priista, perdón, Luis Javier, Luis de la Rocha. Sí. No era priista, me reclamó una persona, terminando el segmento, al irnos al corte, y me dice que, pues que, ¿cómo no? Pues estaba en el grupo parlamentario, pero comentabas, Luis de la Rocha. A ver, no es militante priista. Sí. Él buscó la diputación por el PRD, incluso ya fue candidato también por el PAN, alguna vez creo que a un distrito federal. Sí. Digamos que venía del ala ciudadana, donde el PRI le abrió el espacio, lo hizo candidato, pero no es priista, o sea, no es militante del PRI. Entonces el PRI no tiene prácticamente. Militante no tiene. Ya no hay militante, ¿no? Sergio Mario Arredondo sí era un militante del PRI. Sí. El señor Madrid, que se fue también al priista, Connie Zazueta era priista. Eran militantes del PRI. Cintia Valenzuela eran priistas. Pero el señor de la Rocha, pues no es priista, ni modo. Pues tal. Lo puso el PRI, pero no milita en el PRI. Y para cerrar rápidamente la salida de Sergio Mario Arredondo, viene su argumento viene a decir que es porque no está de acuerdo con esta alianza con Paz, con Cuen. Yo lo dije en algún momento, el PAS se suma 0, o sea, llega con unos cuantos y por atrás se van a ir otros tantos porque no están de acuerdo con esto. Ya está un ejemplo claro que el PAS es suma 0, y en el segundo bloque hablaré de por qué pues las formas también de Sergio Mario Arredondo, desde mi punto de vista, no son las adecuadas, y creo que es todo menos congruente. Armando Ojeda. Dice un dicho, pretextos quiere la muerte para llevarse al enfermo. Sí, suena a congruencia política lo de Sergio Mario, efectivamente. Pero no es el PRI en sí el que jaló a Héctor Merecio Cuen Ojeda, al PAS, a esa alianza. Fueron la coalición completa, el Frente Amplio Opositor, PRI, PAN y PRD. Yo creo que la realidad de las cosas es que ya tenía un pie fuera desde hace rato Sergio Mario Arredondo, al igual que los demás compañeros. No se había ido, estaba esperando una coyuntura seguramente, y ya está fuera ahora sí, definitivamente, bajo el argumento de que no puede estar cerca de Héctor Merecio Cuen Ojeda. Tampoco lo están mandando a trabajar de la manita sudada con Cuen en las campañas políticas. Cada quien podría hacer su tarea desde su distinta trinchera, sin necesidad de estarse compartiendo sudor agarrados de la mano. No es así. La realidad de las cosas es que se había visto ya la tendencia política de todo este grupo que se ha ido, los diputados. No existía el contrapeso político para lo que fue criada, para lo que está esa bancada priista. Los ocho diputados nunca fueron oposición, siempre estuvieron de alguna manera aliados con pues las decisiones del grupo parlamentario de Morena. Ahí estaban aliados, estaban pues prácticamente apoyando las decisiones más importantes de la legislatura que impulsaba Morena, y Morena los apoyaba y los acogía y les daba calorcito, pues hábilmente, como debe ser. Es el papel de los líderes, tratar de conciliar, tratar de llegar a arreglos importantes con las demás bancadas, y así lo estaba haciendo en ese caso el líder Feliciano Castro Meléndez, y por supuesto los diputados del PRI pues se dejaron querer, y ahí está. La realidad es que los ciudadanos que habían estado atentos, vigilantes del proceder, del actuar de estos diputados, esta bancada, ya lo habían comentado a voz en cuello, están completamente entregados, están dados hacia los enemigos políticos, adversarios, para no decir enemigos, sí, que es Morena. Bien. Y bueno, ahora se empiezan a ir lentamente. Yo no vi en los argumentos que presentó Sergio Mario Arredondo, diputado ahora expriista, en la conferencia de prensa donde anunció su renuncia a la militancia en ese partido, en la carta dirigida a la presidenta del PRI, Paola Gárate. Al menos yo la leí muy a la carrera, pero sí se refiere a la alianza, pero más que nada creo que la gota que derramó el vaso es la leyenda que colocaron, sí, claro, en la conferencia de prensa, y él que ha estado criticando desde su punto de vista falta de transparencia en la universidad, que su partido esté
apoyando algo que considera él que no es correcto, es decir, que no hay persecución política en sí, sino que se está atendiendo una serie de denuncias de presunta corrupción en la UAS. Esa es la razón. Es que puedes tener dos posturas, sí, Víctor, ¿no? Una, como la que tiene la actual dirigente del PAN, que hace meses elogió y dijo así, textualmente, elogiaba el valor y los pantalones que tenía Rocha Moya de entrarle al tema de la UAS, porque siempre le habían tenido miedo a Héctor Melesio Cuen, y cambiar el discurso y ahora ponerte del otro lado siguiendo esa leyenda de persecución política, o la postura que tiene Sergio Mario Arredondo después de firmar lo que firma, después de decir lo que dice, decir, a ver, si los partidos políticos hoy quieren hacer una alianza con el partido sinaloense y quieren entrarle a un tema de discusión de la universidad, pues yo estoy lejos y lejano de ello, entonces me retiro. Entonces hay esas dos posturas, ¿no? Aquel que se desdice después de haber dicho lo que ha dicho, lo dicho como la presidenta del partido Acción Nacional, y la propia del Partido Revolucionario Institucional, quien también criticó duramente en elecciones pasadas la intromisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en los procesos políticos, o la postura que tiene Sergio Mario de retirarse de donde ya no cabe. Bueno, vamos a una pausa en radio y regresamos. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales durante el corte en radio. Seguimos aquí con sus comentarios. Estamos hablando precisamente de la desaparición del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, que ya no tiene diputados militantes, aunque queda uno de lo que fue el grupo parlamentario. La bancada priista se desintegró con la renuncia del diputado Sergio Mario Arredondo. Es el tema en la mesa. Regresamos con más. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Bien, aquí seguimos. En la carta que envió a la dirigencia estatal del PRI, Sergio Mario Arredondo dijo que la proclama con la que se suscribió esa alianza del partido local, partido sinaloense, con este grupo, esta coalición de PAN, PRI, PRD, representa una visión contraria a lo que ha venido defendiendo públicamente en un marco de respeto a las normas y a la institución. Y eso fue la parte central, creo, ¿no? Porque no tanto la alianza, de la incorporación del partido sinaloense a esta coalición opositora, sino cómo, digamos, le dieron entrada y cuál es la bandera con la que ha llegado el PAS y convence a los dirigentes nacionales, que hay que decirlo de manera muy audaz. Se coloca esa proclama, esa leyenda, esa frase, que fue lo que a muchos priistas, no solo a Sergio Mario, muchos otros priistas, pues no están muy de acuerdo por la forma en que se incorpora el PAS a esta coalición opositora. Sí, bueno, ahorita regresando al corte hablaré lo que opino de eso, de la congruencia de Sergio Mario, que para mi gusto no tiene ninguna. Es una persona muy inteligente, excelente profesionista, muy buen economista, pero no tiene congruencia, ¿no? Ahorita hablaré de eso. Lo que sucede ahora con esta desilusión, no es desilusión, esta disolución de la bancada del PRI trae consecuencias. Para empezar, ya no tendrán un asiento en la Junta de Coordinación Política. Ya no hay ni una sola voz de oposición. Bueno, sí el PAS, ¿no? Sí que el PAS es cierto. Pero digamos que del PRI, el PAN y el PRD no tienen una sola voz en la Junta de Coordinación Política de Sinaloa. Que eso en verdad es... No voy a usar la palabra anecdótico porque... ¿El PAN tiene grupo parlamentario? No tiene. El PRD no tiene grupo parlamentario. Y no tiene diputado. Y no tiene el PRI, por lo tanto... El PRD no tiene. Entonces, en la Junta de Coordinación Política no hay una sola voz de los partidos nacionales, digamos. Y eso, no voy a usar la palabra histórico porque todo el mundo usa la palabra histórico. No, es anecdótico, es una anécdota interesante. Pero creo que trae esa consecuencia. Y otra consecuencia es, pues, que también pedía el señor Luis de la Rocha que cambiaran las comisiones que se entregaron. La de fiscalización, por ejemplo, que en su momento ahí Sergio Mario no dijo que había incongruencia entre fiscalizarse él mismo, no. Él fue director del COBAES y él mismo se estaba fiscalizando de entrada. Eso es una incongruencia, ¿no? Si vamos a hablar de congruencias, y ahorita hablaré, regresando al corte, porque para mi gusto esa carta no tiene nada de congruente. Nada. Armando. Es que hablar de que ya no va a haber contrapesos, no hay bancadas de oposición. El PAS tiene algunos diputados por ahí, pero bueno, en términos generales ya no va a haber contrapesos, ya no va a haber esa fuerza que podría oponerse a decisiones de la bancada mayoritaria. Pero contrapeso político nunca lo hubo.
nuestra legislatura no ha habido contrapesos políticos. Se van, pero serán las mismas voces enfundadas en otras camisas, en otros colores. Nada más, pero los mismos actores son. Siempre han estado homologados. Dice que hay que homologar. Van a estar homologados con las decisiones, han armonizado. Y en palabra armonizados, a la I de armonizado le pongo la Y, armonizados, para mejor entendimiento. Algo, esa palabra, podríamos rescatar algunas cuantas palabras ahí, dentro de la palabra armonizado. Ahí estaban trabajando seguramente pues en base a privilegios importantes, billetes con centavos constantes y sonantes seguramente, algo había ahí, posiciones importantes, privilegios. ¿Por qué? Porque así se empezaron a manejar desde el principio. Llegaron ellos, esta bancada del PRI, sin ningún... Bien, vamos a ver. Estamos de regreso de la mesa de análisis. Estábamos acá con Armando Ojeda, pero hay comentarios de la audiencia. Anita Muro, Anita nos envía un mensaje sobre unas peticiones al ayuntamiento. Creo que se trata del ayuntamiento de Mazatlán. Lo vamos a ver. Le estamos pidiendo que nos envíe un WhatsApp, por favor. Acá nos dice también Pancho Montes. Ya sabía Rocha los problemas en la UAS cuando se unió a Cuen, o se lo olvidó, dice. Alejandro Ávila Rico. Muy bien, Sergio Mario, se mira que tiene un poco de dignidad y congruencia. Luis Raúl Hernández, ¿qué tanto es posible que el PRI desaparezca? Bueno, del Congreso ya desapareció, ¿no? También la oposición dice ahora son morenistas los diputados de oposición. Ignacio Delgado, el PRI lo echó a perder Salinas de Gortari, desde ahí, dice, se generó el partido más corrupto. Vivi Santana, saludos. Malas decisiones y malas direcciones estatales y nacionales en el PRI. Por lo menos hay congruencia en Sergio Mario Arredondo. A ver, nos quedamos contigo, Jesús. Juan. Sí, bueno, muy bien. Sergio Mario Arredondo participó en la campaña de Vizcarra desde primeras posiciones. Héctor Melesio Cuen Ojeda venía también señalado en aquel tiempo que tenía y vendió a la UAS como parte de aquella campaña. Ahí no se quejó Sergio Mario, ¿eh? Ahí no renunció a la militancia del PRI cuando pasó eso, porque vendió exactamente los mismos espejitos a Vizcarra en el 2010, 2011, que lo que hizo ahora con la alianza. Exactamente igual, ¿eh? Sin ningún cambio. Ahí el señor Sergio Mario no renunció. Número 2, no es congruente, porque si hubiera sido congruente y ya no está de acuerdo con las dirigencias del PRI, esta dirigencia del PRI, actual nacional, fue la que le dio la plurinominal que en estos momentos tiene en el Congreso. Si hubiera sido congruente y ya no está de acuerdo con el PRI, hubiera renunciado no solo a la bancada, hubiera renunciado a su plurinominal y lo hubiera dejado a su suplente que tomara posesión. Sergio Mario Arredondo lo único que hizo fue, porque el mismo gobernador ya lo dijo, pues que no descarte la idea de invitarlo al gabinete. Lo único que hizo fue... No dijo eso. Bueno, dejó entreabierta la puerta. A ver, lo estoy diciendo yo. Yo interpreté... Dejó entreabierta la puerta, punto. Ay, Dios dirá. Y por último, para decir esta parte de la congruencia, los otros se fueron en bola, negociaron en bola. Él va a negociar individual, fue más inteligente, va a negociar él en lugar de toda la bola. Congruente no es. Bien. Es un buen profesionista, pero congruente político no es. Armando. Sí, lo que comentaba yo tampoco le veo la congruencia porque es más que nada un pretexto porque ya tenía deseos de irse y formar parte del inventario político de Morena. Ahí están los compañeros íntimos de él, diputados del grupo, del aguilarismo. Ahí están Ricardo Madrid, está la Connie y pues está Sergio Mario, que tenían posiciones ahí. Con Quirino estuvieron. No, hay quien dice, pero pues tampoco me atrevo a aceptarlo porque no tengo pruebas, pero que Quirino podría estar negociando algo desde la perspectiva de estos diputados, o sea, negociar el poder político que tienen estos diputados en favor de Morena para pues, congraciarse de alguna manera con una cuota política hacia el gobierno de Morena, de Rubén Rocha Moya. Ahí están estos diputados, mis ex funcionarios públicos con los que yo trabajaron para mí, son mis buenas cartas, aquí están, podemos negociar, podemos
ser buenos aliados. Es lo que algunas analistas especulan en ese sentido. Quién sabe qué tanta realidad habrá, pero pues los hechos apuntan a que algo podría haber en ese sentido. Yo creo que Quirino ya no tiene nada. No, hace tiempo pero que se lo quitaron. Son gente que dejó él, trabajaron con él. Su tiempo y se Ah, fueron, bueno, y ellos se entregaron. Nada más, yo sí pondría, y yo creo que no nada más es mi opinión, sino la opinión de varios radioescuchas que aquí lo están diciendo, es que sí se ve una diferencia, ¿no? Hay quien no la quiere ver y es respetable. Sí. Hay una diferencia entre irse en bola, ¿no? Y así, y sumarse de entrada y quedarse. Él se quedó hasta que las circunstancias lo obligan a irse, porque no puede estar en un lugar. A ver, ¿cómo te vas a poner a criticar ahora si lo tienes ahí acompañando una alianza? ¿Cómo vas a ir de compañero en alianza si tú estás pidiendo transparencia en la universidad, si estás entrándole duro al tema? Y ahí los tienes por un lado y a tus compañeros también. A ver, si la decisión política del centro, de la Ciudad de México, vino a trastocar la política en lo local, pues tiene absolutamente derecho de irse de donde ya no cabe. Y yo creo, así como lo veo yo y lo ven otros ciudadanos, pues hay algo de congruencia en ese político y no en otros, que es en lo contrario, que hace tiempo elogiaron las acciones del gobernador por entrarle duro el tema de la UAS y hoy, 5 doritos después, dicen lo contrario. A ver, Juan. Yo sigo insistiendo, ¿cómo lo va a hacer? Pues ya lo hizo. Se puso con Cuen, levantó la mano, hizo campaña con él. Estás hablando de cuántos años hace eso? Desde el 2011 se viene diciendo que Héctor Melesio Cuen usa la universidad para la campaña. Desde el 2011, así es, y siempre fue. Ahora resulta que se volvió se volvió opaco y todo lo que ustedes quieran del 2011 a la fecha. No, las mismas acusaciones que trae cuando salió de la rectoría se les hicieron en esa campaña. A mí me quedan claras y tengo ahí un montón de recortes de periódico que así lo dicen. Eran exactamente las mismas acusaciones y ahí que había secuestrado a la UAS, que tenía la UAS, que el grupo político de la UAS venía de reelegirse, venía del control de la universidad en su momento y en aquel momento Sergio Mario Redondo venía también de conseguir su plaza laboral de maestro en aquel tiempo. Todo, y en aquel tiempo sí, o sea, en aquel tiempo era transparente, era buena gente, la UAS no estaba secuestrada. Bien. ¿Cómo? Ya lo hizo. Permíteme nada más argumentar a favor de la decisión que tomó Sergio Mario Redondo. En aquel entonces, cuando él estuvo de 2011, no era diputado local. No era presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. Hoy sí sería incongruente que de pronto él está en una posición de transparencia en la universidad, de exigir cuentas claras, rendición de cuentas desde su perspectiva y su obligación como legislador y presidente de esta comisión, y aceptar no solo la alianza, sino la forma en que se da esta alianza con PRI, PAN, PRD, del partido sinaloense, que se incorpora a esta coalición opositora, con una leyenda de alto a la persecución política, cuando pues está argumentando completamente lo contrario. Sería incongruente si hubiera seguido callado, decir, bueno, pues adelante. No, ese es otro asunto. Ese es otro asunto. O sea, así el PRI reclama por qué no renuncian a las pluris. Bueno, ese es otro asunto. Aquí estamos hablando de una acción de congruencia en función de que él está exigiendo transparencia a la universidad y ve cómo su partido prácticamente asume la defensa, ¿sí?, de ese grupo político, lo incorpora con su estructura, porque ahora pues seguramente, si nadie tiene duda de que el PAS va a tener más estructura que el PRI, lo necesitan y se da esa alianza. Pues una negociación es válido, finalmente el PRI lo decide así. Y me parece un acto sí de congruencia de Sergio Mario de decir, yo no puedo validar eso, ¿no? Armando. Dentro de ese marco de congruencia en que se está ubicando Sergio Mario Redondo a raíz de su argumento para renunciar a la bancada del PRI o al PRI mismo como partido, dentro de ese marco de congruencia me gustaría ver si así con esa congruencia que él está demostrando en este caso se va a conducir ya como diputado, como un diputado, no sé si independiente o un partido, sí, o ya de alguna manera ladeado hacia Morena. Irá a mostrar alguna congruencia y desde el espacio tan importante de la comisión que él representa en el Congreso pedirá investigación a fondo sobre esa denuncia que el propio gobernador Rubén Rocha Moya hizo sobre algunas situaciones que dejó pendientes Quirino Ordaz Coppel frente al SAT. No lo sabemos. Bueno, ahí yo vería la verdadera congruencia de Sergio Mario cuando se manifestara en compañía de sus compañeros diputados y decir
Investíguese, vayamos a fondo en esta situación. Gobernador Rocha Moya. Jesús. Me dice Manuel, un joven que estudia en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, que Sergio Mario es su profesor de Economía Urbana, que es muy buen profesor y que nunca mezcla un tema político con un tema académico. Le reconoce también. Yo creo que Es un hombre profesional, dije, estudió en el extranjero, tiene una maestría. Creo que está formando buenas generaciones. Fue lo que dije. De ese tipo de perfiles debería tener la universidad. No solo uno, muchos más. Bueno, va a dar mucho de qué hablar lo que viene más adelante, porque evidentemente de los que están en la UAS como maestros y no están apoyando estas movilizaciones de protesta para defender a quienes están imputados de presuntos delitos, probablemente tengan sus consecuencias en la universidad. Yo no sé si esto ya ocurrió, creo que no, y eso habla bien hasta ese momento por parte de la UAS. Pero volviendo al tema y cerrando con 30 segundos, Juan, Armando, cerramos. Sí, no, Sí. fue lo que dije, es un buen profesionista, estudiado, todo eso está bien. Políticamente, simple y sencillamente, para mi gusto, no es congruente. Si fuera congruente, para empezar, hubiera rechazado la comisión de fiscalización porque no se puede fiscalizar a sí mismo. No De se entrada. fiscalizó a No sí sé si le mismo. tocó A ver, esa. a ver. O sea, Él es el presidente. no depende de él la a ver, aprobación de las cuentas públicas, aclarando es ese el tema. presidente de la comisión de Sí, fiscalización. sí, sí. Por su escritorio pasa esa parte de Sí, la sí. fiscalización. Él vota a favor o en contra de las cuentas públicas. Sí. Él nunca se disculpó por conflicto de interés para votar al menos las cuentas que le tocaban a él. No lo hizo. Eso es una incongruencia. Para mí, para ustedes no, para otros sí. Ajá. Para mí, cualquier persona congruente dice, yo no puedo porque no puedo votarme mis propias cuentas. Y él lo hizo. Es un voto nada más en No la comisión importa, de no importa. Eso fiscalización, habla de sí. congruencia Bueno. personal. Bueno, tú quieres un político químicamente puro, no lo vas a encontrar. Es un extraordinario en ningún lado, economista de la Universidad Sí. de Arizona. Pues, ¿qué fue lo Sí. que dije? sí. No, si se le reconoce. ¿Qué fue lo que dije? Las acciones en política siempre van a tener críticas. Y también en ese sentido, pues Sergio Mario está cosechando producto de una decisión Claro, que seguramente pues no fue fácil. y hay muchas formas de verlo. Exactamente. Armando, cerramos 30 segundos. Pues la 64 legislatura de Sinaloa va a pasar a la historia por este hecho tan importante, relevante desde el punto de vista político. El poderoso PRI, el que había gobernado al país mismo durante muchas décadas, hoy empieza a desaparecer. La legislatura se queda sin bancada del PRI. Es algo que incluso hará unos par de años nadie habría creído. Con esto nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Buenas noches gracias, para todos. Juan, Armando. Muchas gracias. Gracias a toda la producción, pero sobre todo muchas gracias a usted por su compañía. Nos esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Pásela bien. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.